Hoy me gustaría compartir con ustedes la palabra de Dios con el sermón titulado Dios que nos concede bendiciones. En todo acto de obediencia encontramos dos tipos de mandamientos de Dios. Haz esto y no hagas esto. Pensemos en el mandamiento, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. La razón por la cual Dios ordenó a Adán y Eva que no comieran del árbol, ¿no fue acaso con miras a sus futuras bendiciones? De esta manera, cuando Dios nos manda hacer algo o nos prohíbe hacer algo, ciertamente tiene la profunda voluntad de concedernos bendiciones. Primero debemos entender y comprender que detrás de todas las cosas siempre se encuentra la voluntad de Dios. Si situamos nuestros pensamientos y conocimiento mundanos por encima de las enseñanzas de Dios, pensando que hemos obtenido abundante experiencia y conocimiento del mundo, nos enfrentaremos inevitablemente a grandes dificultades y contratiempos. Dicho de otro modo, nos perseguirá la desdicha, no solo la desdicha física, sino también la espiritual, acechándonos simultáneamente. Por esta razón, debemos considerar siempre la palabra de Dios como más preciosa que el oro puro, siguiendo el ejemplo de David. Veamos la enseñanza de Dios en Deuteronomio capítulo 8, la cual nos ilumina al hecho de que toda palabra que Dios nos da nos traerá bendiciones al final. Veamos Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Vayamos al versículo 16. Veamos el versículo 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Detrás de todo lo que Dios hace por nosotros, siempre se encuentra su divina voluntad de otorgarnos bendiciones. Sin embargo, si no somos capaces de reconocer estas bendiciones y no obedecemos la palabra de Dios, perderemos inevitablemente aquellas bendiciones prometidas. ¿No deberíamos ser conscientes de esto? Nosotros, los hijos celestiales, debemos seguir siempre las enseñanzas de Dios, sin importar lo que Dios nos ordene hacer, y poner en práctica cada palabra que Él nos da. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 está escrito: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿De quién es esta voluntad? Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Algunos podrían decir: no me siento feliz en este momento, me siento perdido. ¿Cómo puedo estar gozoso? ¿Cómo puedo dar gracias? La gran voluntad de Dios de concedernos bendiciones siempre se encuentra contenida en todos los entornos y condiciones que Él nos ha proporcionado. Aunque numerosos sucesos acontecen en diferentes partes del mundo, al observar el resultado, siempre podemos sentir que Dios nos está guiando por la senda de las bendiciones. De no haber sido por tales dificultades, se habrían presentado numerosas situaciones desafortunadas en las cuales no habríamos recibido las bendiciones prometidas. Hasta ahora, Sión ha sido establecida en numerosos países de todo el mundo, y un sinfín de miembros de la familia de Sión han entrado en la verdad. Durante este viaje, nos hemos enfrentado a múltiples dificultades y desafíos. En ocasiones, nos han rechazado argumentando que nuestra fe difiere de la de otras religiones. A pesar de todas esas situaciones desfavorables, ¿acaso el padre y la madre no nos han apoyado y guiado de manera constante, permitiendo que la Iglesia de Dios se establezca en todo el mundo? Aunque a veces se presentan problemas, cuando ponemos en práctica lo que Dios nos pide hacer, estamos destinados a recibir bendiciones. ¿No es por esto que la Biblia nos enseña a vivir según la palabra de Dios? Veamos Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 está escrito:
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué hará? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hermanos, ¿creen en estas palabras? Ustedes se encuentran en este momento asistiendo a la mejor iglesia del mundo. Pueden albergar mucho orgullo y confianza en esto. ¿Cuál es la razón? ¿Quién hizo esta promesa? Nuestro Dios hizo esta promesa. Las palabras del hombre podrían no siempre cumplirse, pero las palabras de Dios indudablemente se cumplirán. Dios nunca deja de cumplir su promesa. Está escrito: Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, pero existe una condición: si oyeres atentamente la voz de tu Dios. Cuando obedezcamos diligentemente la palabra de Dios, entonces, sin lugar a dudas, obtendremos verdaderamente este resultado. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones nos acompañarán y se desbordarán aquí y allá, hasta el punto de vernos colmados de ellas. Hermanos, nuestra iglesia ha sido aprobada por Dios. En este vasto mundo de instituciones evaluadoras, ¿quién es el único capaz de emitir la evaluación más creíble? Es Dios. Dios declara: ustedes son los mejores entre todas las naciones de la tierra. Los animo a reconocer esto y a enorgullecerse y a confiar más plenamente en ello. Continuemos. Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Está escrito: bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Las bendiciones te acompañarán donde quiera que vayas. Si alguna iglesia pregunta, ¿por qué nuestra iglesia no obtiene buenos resultados? Por favor, reflexionen sobre el siguiente asunto. Cuando llevamos a cabo la palabra de Dios, ¿hay algo que estemos omitiendo o nos falte? Si abordan este asunto, serán bendecidos de inmediato. Esta es la promesa hecha por nuestro Dios, que difiere completamente de las promesas hechas por el hombre. Veamos las diversas bendiciones que Dios nos ha concedido yendo a Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Veamos Malaquías capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué instituyó Dios la ley del diezmo? Podemos confirmar mediante este versículo que fue para concedernos bendiciones. Siempre con un corazón tan generoso, Dios nos entrega sus mandamientos y enseñanzas. Él nunca nos manda hacer cosas para su propio beneficio. Veamos el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vayamos al versículo 11 que trata sobre el día de reposo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová, ¿qué hizo? Bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, ¿no es la ley del diezmo algo que Dios estableció para concedernos bendiciones? Además,
Está claramente escrito en Éxodo capítulo 20 que el día de reposo también es verdaderamente una regla, ley y decreto de Dios para nuestras bendiciones, ¿no es verdad? Vayamos a Jeremías capítulo 31. Aquí también está escrito sobre una ley que Dios estableció para nuestra bendición. Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La ley del nuevo pacto, vayamos al versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Por qué Dios estableció el nuevo pacto? Podemos confirmar mediante este versículo que Dios lo estableció para darnos la bendición del perdón de los pecados. Recordemos que todo aquello que Dios nos manda hacer contiene su voluntad de darnos bendiciones. Seamos los hijos celestiales que obedecen sus enseñanzas y lo siguen por donde quiera que Él nos guíe. Jeremías capítulo 4, versículo 5. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El profeta Jeremías nos ilumina diciendo, alzad bandera en Sión, huid a Sión, no os detengáis. Entonces, veamos qué bendiciones recibiremos cuando vayamos a Sión en obediencia al mandamiento de Dios. Vayamos a Salmos capítulo 133. Echemos un vistazo a Salmos capítulo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, ¿dónde es este lugar? Es Sión, allí envía Jehová bendición. ¿Y qué bendición concede Dios? Vida eterna. Está escrito que Dios concede la preciosa bendición de la vida eterna en Sión. Por lo tanto, somos muy bendecidos por estar en Sión, ¿no es así? ¿En qué lugar del mundo podemos recibir el precioso regalo de la vida eterna, la cual incluso deseó obtener el emperador Qin Shi Huang? Siguiendo la enseñanza de Dios, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, hemos llegado a Sión y recibido la bendición de la vida eterna. Cuando guardamos el nuevo pacto, Dios nos otorga el perdón de pecados, también nos bendice mediante el día de reposo. Además, en Malaquías capítulo 3, Dios dice, pónganme a prueba y vean si no derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Como podemos ver, no existe ninguna ley que no contenga la promesa de bendecir a los que obedecen la palabra de Dios. Nunca debemos olvidar que en cada mandamiento de Dios existe su profunda voluntad de bendecirnos al final. Entonces, ¿cuándo recibimos esta bendición? Supongamos que actualmente tienen un empleo y reciben un salario mensual, sienten que se les recompensa por su trabajo durante todos los días del mes. ¿Cuándo sienten realmente que son recompensados por sus esfuerzos? Lo sienten cuando llega su día de pago. Antes de eso, sienten como si estuvieran trabajando sin ninguna recompensa real. Podrían pensar, escuché que Dios me bendeciría con toda seguridad, aunque he guardado el día de reposo decenas, cientos, incluso miles de veces. ¿Cómo me ha bendecido Dios exactamente? Hermanos, por favor esperen su día de pago. Verán lo que han ganado en sus manos. Dios nos ha prometido que cada uno de nosotros recibirá una bendición al final. Dios nos exhorta a tener esta clase de fe e ir a Sión, y cuando entremos en Sión, encontraremos la bendición de la vida eterna que Él ha preparado para nosotros.
A continuación, vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 18. Capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En pocas palabras, Jesús quiso decir: prediquen diligentemente, ¿verdad? Si predicamos diligentemente, ¿qué tipo de bendiciones recibiremos? Veamos Daniel capítulo 12. Veamos Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, es decir, aquellos que predican diligentemente, resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Dios permitirá que aquellas personas participen de la gloria de resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Cuando las personas del mundo firman un contrato, se comprometen a cumplirlo y a pagar todas las obligaciones según los términos acordados. Entonces, ¿cuánto más deberíamos esperar recibir las 10,000 bendiciones que Dios concederá a la humanidad en el glorioso día de Dios? Nunca debemos olvidar esto. Por lo general, las recompensas se otorgan una vez que se completa todo el trabajo. De manera similar, Dios promete bendiciones a los hijos de Sión en el día de la gloria. Por lo tanto, nunca debemos desanimarnos o desalentarnos en la obra que hacemos. De lo contrario, podríamos perder las bendiciones de Dios en el camino. Por eso tenemos que perseverar hasta el final. Las bendiciones solo se pueden obtener al recorrer todo el camino hasta el final, pero si nos rendimos a mitad de camino, nos será imposible entrar en la Canaán celestial, ¿no es verdad? Observemos de cerca el viaje de los israelitas que vivieron en el desierto durante 40 años. Ellos desobedecieron durante su viaje. Sin embargo, Josué y Caleb, que perseveraron hasta el final, pudieron entrar en la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel, tal como Dios lo había prometido, y disfrutaron de las bendiciones de comer los frutos de Canaán, ¿no es así? Todos necesitamos paciencia. Nunca debemos cometer la locura de perdernos a mitad de nuestro camino hacia el reino de los cielos por ser impacientes al no esperar aquel instante final en el que Dios nos concederá sus bendiciones. Si Dios nos manda predicar el Evangelio, es porque esta es su voluntad para darnos la bendición de resplandecer como las estrellas del cielo a perpetua eternidad. Si nos manda guardar el nuevo pacto, es porque esta es su voluntad para concedernos el perdón de pecados. Si nos manda guardar el día de reposo, es para considerarnos como sus hijos benditos. Además, la razón por la que nos da la ley del diezmo y las ofrendas es para bendecirnos. Nunca debemos olvidar que todos estos mandamientos tienen como objetivo concedernos bendiciones al final. Veamos el libro de Isaías capítulo 25, versículo 6. Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones, destruirá la muerte para siempre. ¿Qué hará Dios para guiarnos a esta gloria? En Hebreos capítulo 9 está escrito que Dios aparecerá por segunda vez en esta tierra. Para poder reconocerlo cuando Él venga por segunda vez, ¿qué verdad nos enseñó?
Nos hizo conocer la Pascua del Nuevo Pacto, el día de reposo y la regla del velo. ¿Acaso no nos enseñó toda la verdad de la iglesia primitiva? Aprendiendo estos asuntos de la Biblia, algunos podrían pensar, esto es correcto, eso está mal. Sin embargo, nunca debemos olvidar que cada elemento de la enseñanza de Dios contiene bendiciones. Después de conocer todas las verdades, ¿han reconocido a Cristo que vino por segunda vez y quien destruye la muerte para siempre? Pudimos recibirlo diciendo, ciertamente este es nuestro Dios. ¿Podrá reconocerlo de inmediato alguien que no haya aprendido la Pascua? Los que no conocen la verdad de Dios del Nuevo Pacto no podrán entender esto. Pasemos al versículo 9. Versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ustedes comprenden que el vino refinado que destruirá la muerte para siempre es el vino de la Pascua, ¿verdad? Por esta razón, Dios nos ordenó, guarden la Pascua, guarden el día de reposo. Si obedecemos todas las ordenanzas que Dios nos manda seguir, no solo recibiremos bendiciones en esta tierra, sino que también está profetizado que las bendiciones nos están reservadas en el eterno reino de los cielos y nunca desaparecerán. Reconociendo este hecho, debemos correr la carrera con todo el corazón. En este mundo, hasta la más mínima dificultad o el obstáculo más pequeño pueden causarnos angustia, convirtiendo su superación en un desafío. Si nos enfocamos únicamente en nosotros mismos, tanto nuestra fe como nuestra vida fracasarán. Los ojos de la fe siempre nos hacen centrarnos en Dios, ¿no es verdad? Al mirar a Dios, ¿qué es lo que vemos? Vemos el camino. Los que poseen los ojos de la fe pueden discernir el camino. ¿Hacia quién miran los ojos de la fe? Miran a Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando fijamos nuestra mirada en Dios? ¿No existía un camino para Daniel en el foso de los leones hambrientos? Incluso había un camino en el horno de fuego. ¿A quién miraron siempre Sadrac, Mesac, Abed-Nego y Daniel? Si solo nos enfocamos en nosotros mismos, ¿quién en este mundo podría resistir el horno de fuego? No obstante, ya que ellos dirigieron su mirada hacia Dios, encontraron el camino. Aunque era un horno de muerte, para Sadrac, Mesac y Abed-Nego, se transformó en un horno de vida. Esto también cumplió el papel de un horno de arrepentimiento que condujo a varios en Babilonia hacia el arrepentimiento, ¿verdad? Dios nos manda, no adoren a los ídolos, no adoren a otros dioses, dado que Dios prepara continuamente bendiciones para nosotros a través de sus enseñanzas. Los que actúan siempre de acuerdo con estas enseñanzas pueden vivir una vida de alegría constante, orando sin cesar y dando gracias en todo. Solo somos visitantes en esta tierra. Entonces, ¿por qué deberíamos sentirnos abrumados por el dolor mientras vivimos aquí? Aunque estaban en medio del sufrimiento, Sadrac, Mesac y Abed-Nego no lo percibieron como tal. Oh Rey, aunque nos lance a un horno que arda 7 veces más de lo normal, nunca nos postraremos ante el ídolo. Si somos lanzados al horno ardiente, Dios nos salvará de él. Incluso si no lo hiciere, no serviremos a sus dioses ni adoraremos al ídolo. Al seguir las enseñanzas de Dios, en realidad, se presentó una oportunidad para grabar firmemente a Dios en el corazón de los altos funcionarios de Babilonia. Sigamos siempre las enseñanzas de Dios. Los que obedecen la palabra de Dios podrán ser exaltados sobre todas las naciones de la tierra. Una iglesia que sigue fielmente la palabra de Dios
puede considerarse la mejor iglesia del mundo, grabando hoy una vez más esta enseñanza en lo más profundo de nuestro corazón y mente, comprendamos correctamente que cada palabra de Dios lleva en sí su voluntad para bendecirnos. Espero que este sea un año magnífico en el que obedezcamos y sigamos la palabra de Dios, sea cual sea, ya sea una palabra dada mediante la Biblia o directamente en esta tierra. Dios siempre concede bendiciones a través de su palabra. Por lo tanto, nunca debemos pensar, en mi opinión, esto sería mejor que aquello, y eso sería mejor que esto. En lugar de seguir los deseos de nuestro corazón, si actuamos de acuerdo con lo que agrada a Dios, estaremos en el camino correcto y encontraremos la respuesta adecuada. Al enfrentarse a una prueba con opciones de respuesta múltiples como 1, 2, 3, 4, en ocasiones se podría pensar que la respuesta es 3, pero resultaba ser 4, ¿no es así? O bien, podría pensarse que la respuesta es 4, pero en realidad es 1. Solo el que planteó la pregunta conoce la respuesta correcta. Sin embargo, los que rinden el examen a menudo desconocen cuál es la respuesta correcta. Por esta razón, ¿a quién debemos seguir? Cuando Dios nos manda guardar el día de reposo, debemos guardarlo con diligencia, y cuando Dios nos ordena celebrar la Pascua, debemos hacerlo con seriedad. Esto se debe a que Dios es la verdad. Dios siempre es la respuesta correcta. Por tanto, siempre sigamos y pongamos en práctica correctamente la santa y justa voluntad de Dios, quien siempre es la respuesta, para que seamos puestos por cabeza y no por cola de este mundo. Si tuviéramos 10 bendiciones, ¿cuántas nos gustaría recibir? ¿Desearíamos añadir 1000 o incluso 10,000 más a esas 10 bendiciones? Si Dios me ha otorgado 10 bendiciones, me gustaría preguntarle, ¿existe alguna forma de recibir 10,000 bendiciones? Esto se debe a que las bendiciones del cielo son eternas. Estas bendiciones celestiales no son como las cosas terrenales que solo brindan alegría por un breve momento y se olvidan con el tiempo. ¿Acaso no está escrito en la Biblia que resplandeceremos como las estrellas del cielo a perpetua eternidad? Creamos en esta obra y conmovamos el corazón de Dios este año para que el Padre y la Madre digan, teníamos la intención de darles 10 bendiciones, pero queremos darles 10 bendiciones más. Esperando que este sea un gran año para impresionar a Dios de esta manera, me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias.